Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, a este curso básico de capacitación. Es básico porque nos mostrará de forma sencilla y práctica las bases del estudio de la Biblia, pero también de capacitación, pues muchas veces tenemos tanto conocimiento, pero no sabemos cómo transmitirlo de una forma ordenada. Ahora, ¿qué es el curso? Es una herramienta virtual 100% gratuita. Es muy importante, porque en este ministerio nunca te pediremos dinero o algún tipo de remuneración económica, pues creemos que si Dios guía, Dios provee. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Aprender la palabra de forma ordenada y práctica. Por ello, pedirles que aquellos que sepan hebreo, griego, arameo o se consideren maestros, les pido que guarden las palabras en hebreo o todo lo que no hayamos aprendido en este curso hasta que sea visto y así no ser piedra de tropiezo para aquellos que recién empiezan. ¿Cuál es entonces nuestro anhelo? Es conocer a quien nos llamó de tinieblas a una luz admirable. Pero, ¿quién es? ¿Quién es Jesús, el Mesías? A través de este curso, Él se mostrará tal como es, pues para nosotros es Salvador, amigo, amado y mucho más. ¿Y quién soy yo? No lo que creo. No lo que me han dicho que soy, sino lo que la palabra de Dios dice que soy. ¿Y qué dice la palabra que soy? Para eso vamos a ir a Gálatas, capítulo 3 y verso 29 que dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermano Lincoln, esto yo lo he escuchado y lo he leído muchas veces. ¿Qué significa? Significa que si los que estamos aquí reconocemos a Cristo y le pertenecemos, ciertamente linaje o la palabra hebrea zerá, semilla, descendencia de Abraham somos. Hermano Lincoln, pero toda la vida me enseñaron de que yo no tenía nada que ver con Abraham, con el Antiguo Testamento, con ese pueblo que cuenta la historia. Que si yo soy de Cristo, soy parte de una congregación, parte de una denominación. Pero la Biblia dice que si hemos aceptado al Señor Jesucristo, pues entonces somos linaje de Abraham y herederos según la promesa. ¿Esa promesa la conoces? Pues para esto es este curso básico de capacitación. Tenemos que hacernos estas preguntas y es, ¿quién es Abraham? ¿Y cuáles son las promesas que a través de Cristo soy heredero? Ahora, para poder responder estas preguntas, que más de uno nos hemos hecho al leer el Nuevo Testamento, es que necesitamos conocer a profundidad quién es Abraham y por qué fue cambiado su nombre. Acompáñame a descubrirlo. ¿Quién es Abraham? Abraham, conocido como el padre de la fe, del linaje de Sem, hijo de Noé, nació en Ur de los Caldeos, lo que conocemos como Babilonia. Vivió en el 2000 antes de Cristo y emigró desde allí por pedido del Señor junto con su esposa Sarai. ¿Tenía otro nombre? Antes de su encuentro con el Señor, era llamado Abram, pero se conoce poco sobre la etimología o el pensamiento de sus padres al colocarle este nombre. Algunas fuentes afirman y comentan que proviene de las palabras Ab, padre, y Am, pueblo, es decir, padre de un pueblo, un denominativo singular. Sin embargo, el hebreo revela algo más, pues la letra para pueblo, que es Ain, no se encuentra en su nombre. Lo más correcto sería leer directamente desde su escritura hebrea. Av y Ram, Abram. Av es padre y Ram significa exaltado. A pesar de lo enriquecedor que es conocer la escritura hebrea para ello, el concepto básico es similar, y es que denota un nombre en singular, y que según los planes de Dios, este nombre queda corto para ello. De Abraham a Abraham, muchas son las ocasiones en la Biblia donde el nombre cambia, pues su propósito ha sido cambiado. En el caso de Abraham, su significado habla de un singular, mientras que el propósito de Dios
es hacerlo plural, por lo que su nombre pasa de Abram, Ram, Padre exaltado o excelso, por Abraham, Padre de multitudes de naciones, o lo que se conoce en hebreo como Av, Padre, Hamón, multitud, y Goim, naciones o pueblos. De hecho, les he traído cómo se ha construido el nombre de Abraham. La palabra Av se mantiene de su primer nombre, Abraham, que significa padre. La R y la A se han mantenido de justamente el verbo Ram, que significa exaltado o excelso. Y finalmente, Am, con H de jamón, de multitud, y la M final, la Mem Sofit, de Goim, de pueblos o naciones. De allí viene entonces la construcción del nombre Abraham, que significa multitudes de naciones, padre de ellos. Entonces, ¿quién es Abraham? Abraham es conocido como un hombre que confía en Dios, como el padre de la fe. ¿Y por qué fue cambiado su nombre? Porque Dios tenía un propósito mayor, pues Abraham significa padre de multitudes de naciones, mientras que su nombre anterior, Abraham, denota un singular, Padre exaltado. Es momento de iniciar con esta maravillosa aventura, con el tema uno del curso básico, que pondremos en nuestros cuadernos de apuntes como la historia de una familia. Una familia que inicia con nosotros cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Y según Galatas 3:29, somos linaje de Abraham y herederos, según las promesas que vamos a conocer el día de hoy. Para ello, antes de iniciar, quisiera pedirte que uses una hoja nueva de tu cuaderno de apuntes y que puedas colocarlo de forma horizontal, para que así podamos hacer el diagrama de la historia de una familia juntos. La historia de una familia comienza con la promesa que Dios hace a Abraham en Génesis 12. Y es así como conocemos a este protagonista de esta historia, Abraham. Hemos aprendido que la palabra Ab significa padre. Y de hecho, hemos escuchado muchas veces que así nos referimos a Dios, Abba, el Padre. Y de hecho existen nombres que vienen de esta justamente raíz, como por ejemplo Abigail, la alegría del padre. De hecho, de esa es la forma como un niño llama a su papá Abi, que significa mi padre. Y la palabra Ram, que significa exaltado. Padre exaltado o finalmente un padre, pero con una connotación singular. El Señor llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela. Entonces le da promesas. ¿Cuáles son las promesas que Dios le da a Abraham? Y lo motiva diciéndole que número uno, va a tener una descendencia como las estrellas de los cielos y la arena del mar. Lo que llama mucho la atención para este hombre, ya que pues no tiene hijos junto con su esposa Sarai. Número dos, que van a ser benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos aquellos que sean llevados a Abraham serán bendecidos. Y es interesante porque nosotros somos parte de esa promesa cuando a través de Cristo, pues somos injertados. Y número tres, un territorio para toda esta multitud de familias, un territorio donde fluye leche y miel. Hermano Lincoln, ahora entiendo. Realmente Abraham, que denota un singular, no podría caber en sí mismo todas las promesas y las multitudes que están por ser injertadas a esta familia. Y es por eso, como lo vimos, que es cambiado el nombre a Abraham, padre de multitud de naciones, un plural, Abraham Goyim, padre de muchos pueblos, de muchas naciones. Y es así. Entonces hay un concepto importante que tiene que quedar y es el propósito en el nombre. Si el propósito cambia, el nombre cambia. Y si el nombre cambia, es porque el propósito también lo ha hecho. Y es muy interesante porque en muchas oportunidades hemos visto que el Señor ha cambiado un nombre porque realmente necesita una mayor connotación. Muchas veces se nos ha dicho cómo inclusive el nombre de Simón es cambiado por Kefa, ¿sí? Es interesante porque la característica o
el tipo de temperamento que tenía el apóstol Pedro, por ejemplo, antes conocido también como Simón, era siempre de duda. Era un carácter de que a veces sí y a veces no. Un hombre que por momentos daba todo por el Señor y por momentos se acobardó. Entonces el Señor le dice, te llamarás Kefa, Pedro, alguien duro, alguien que no se mueve, alguien que siempre está. Entonces vemos que cuando el nombre ha cambiado es porque el propósito también ha cambiado con ello. Habiendo entendido esto, también es importante que vayamos conociendo las descendencias de Abraham. Si yo les preguntase a ustedes cuál es el primer hijo de Abraham, ¿ustedes qué responderían? ¿Cuál es el primer hijo de Abraham? El primer hijo de Abraham, pues no es Isaac, a pesar de que continuamente podemos escuchar hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Isaac no es el primer hijo. El primer hijo que tiene Abraham se llamó Ismael. ¿Qué significa Dios escucha? Proviene de la raíz Shma, que significa escuchar, y El, que significa Elohim o Dios. Entonces significa Dios escuchó. Este nombre es colocado a través del episodio que pasa en la vida de este niño y de su madre Agar, una de las siervas de la mujer de Abraham, cuando dice el ángel, el Señor ha escuchado la voz del niño y le ha salvado. Hermano Lincoln, usted me está diciendo que Abraham, de hecho, tuvo otra mujer además de Sara. Claro que sí. Y es por eso que también te vamos a compartir un estudio denominado poligamia. Y para que podamos recorrer toda la Biblia y darnos cuenta que Dios jamás instituyó un mandamiento de tomar más de una mujer y que cada hombre que lo hizo tuvo las consecuencias gravísimas de la poligamia. Y veremos también cómo los hijos de esta, los hijos de la poligamia, jamás tomaron más de una mujer. Hay un montón de mandamientos que el Señor prescribe y otros que no. Y a veces creemos que porque Dios extiende su misericordia sobre hombres y mujeres que no son perfectos, Dios está totalmente de acuerdo con algunas cosas que Él jamás instituyó. Ahora, es importante que entendamos que a pesar de haber sido el primer hijo, Ismael, pues Dios elegiría es al segundo hijo de Abraham, al que tiene con su esposa, Sara, que es Isaac. De hecho, Isaac significa reirá. Sí, es interesante porque la palabra o el nombre Yitzhak proviene de la raíz samaj, que es alegrarse. Al decir Yitzhak significa algo que es denominado un yictol, un futuro. Él reirá. Esto tiene que ver, pues, a Sara le pareció realmente un motivo de gran risa y alegría de escuchar que una mujer a avanzada edad iba a tener un hijo. Y ella misma lo declara. Todo aquel que escuche esto, Yitzhak reirá conmigo. Ahora, qué interesante el concepto que el día de hoy tal vez la palabra quiere instituir en cada uno de nosotros, si es la primogenitura, según la carne. Es lo que nosotros conocemos como el primer hijo. Pero existe la primogenitura según Dios, lo que nosotros vamos a conocer como la primogenitura y de lo que se habla. ¿Qué quiere decir, hermano Lincoln? ¿Sí? Que la primogenitura según la carne, sí, es el varón que rompe la matriz de su madre, pero Dios se va a referir a una primogenitura que va a ir más allá del número de nacimiento. La primogenitura según Dios es, en el contexto bíblico, es para quien es el más apto para continuar con la promesa que dio Dios a Abraham. Así lo dice Génesis 17:5. Y vamos a ver a través de este curso básico muchos de estos ejemplos, como el que estamos viendo. Ismael fue el primer hijo, pero no fue el primogénito, al menos bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque, como lo veremos en un estudio que también te vamos a compartir, que se llama primogenitura, la primogenitura no se da por orden, sino por las características del corazón, del servicio. Y era muy diferente el actuar de Ismael, el cual se mofaba de Dios incluso, al de Isaac, que era una actitud de siervo. Entonces, Abraham e Isaac. Si yo les preguntara cuál es el primer hijo de Isaac, ahora lo pensamos con más tranquilidad, ¿verdad? Claro que sí. El primer hijo de Isaac, pues es Esaú. Ahora es interesante porque
esta mujer con la que casa Isaac, ¿sí? Que es Rebeca, queda embarazada de mellizos, de gemelos. Y el primero en salir, pues se llama Esaú. Muchos de los nombres en el ámbito bíblico son colocados por los momentos que están alrededor de este nacimiento o por características de él. En este caso, Esaú significa velludo o peludo, inclusive eso es lo que significa Esaf. Pero también es conocido como Edom. La palabra dice que significa rojo y que cuando él nace, una de las expresiones es Admoni, ¿sí? O que era de color rojizo. De eso explica por qué muchas veces es conocido en la literatura bíblica a Esaú como Edom. La palabra Edom significa rojo. De hecho, de ahí viene la palabra hebrea dam, que significa sangre. Interesante. De ahí también proviene la palabra Adamá, que significa tierra, de donde viene la palabra Adam, pues Adán, el hombre, provino de la tierra. Hermano Lincoln, qué interesante esto. Sí, pero no olvides, sobre todo para conceptos de este curso básico, que a Esaú lo estaremos refiriendo también como Edom. Habiendo entendido esto, si bien sabemos que es el primer hijo, pues quien sería tomado como primogénito sería el segundo, que es Jacob. Jacob, que la palabra hebrea para esto es ya, Jacob, de la palabra Akeb, que lo que tiene que ver es con el talón, aquel que toma con el talón, ¿sí? Porque al nacimiento, al ser este el segundo, pues tiene con su mano tomado el talón de su hermano, como si quisiera tomar el lugar del primer hijo, ¿no les parece? Y es por eso que si bien Jacob significa el que toma del talón, vamos a ver que muchas veces lo entenderemos como un usurpador, como alguien que quiere tomar el primer lugar o tomar el lugar que antecede. ¿Qué les parece? ¿Estamos aprendiendo en este curso básico de capacitación? Me alegra mucho. Ahora, es importante que entendamos a profundidad cómo desde Jacob se cumpliría la promesa dada a Abraham. Y para esto profundicemos un poco más en esta historia de una familia que hoy quiero contarte. Como les decía, Abraham tiene un hijo llamado Isaac e Isaac se casa con Rebeca. Rebeca queda embarazada. Sin embargo, dice la Biblia que durante su gestación se muestra muy preocupada. Dice que siente como que si sus hijos pelearan dentro de la panza y como que siente que existiese una guerra dentro de su útero. Y Dios, el mejor médico por excelencia, nos muestra que él no necesitaba ecografías para darse cuenta de nada y le dice, dos naciones, dos hijos hay en tu vientre. Y le aclara, el mayor servirá al menor. Imagínense en enterarse de esto que siente como una guerra, son sus dos hijos peleando. Hermano Lincoln, a mí me gusta separar a mis hijos cada vez que pelean. Imagínate, Rebeca, no podía separarlos, pero ya fue advertido, ya le fue profetizado a la madre, Rebeca, que dos naciones habían y que era el menor, el segundo hijo, quien iba a ser primogénito y que su hermano mayor era quien le serviría. Ahora, esta historia se pone cada vez más interesante. Al nacimiento, como les decía, pues nace Esaú, Esaf, Admoní, rojo, sí, pelirrojo, lleno de pelo, sí, y así lo dice Génesis 25:25, que el primero era todo velludo y llamaron por eso su nombre Esaú, y que después dice la Biblia que salió su hermano, que tenía trabada literalmente su mano en el talón de su hermano Esaú, y fue llamado así Jacob y que Isaac tenía 70 años cuando ella dio a luz. Yo no sé si a ustedes les llama la atención esto, a mí mucho. Por cerca de 10 años he hecho la neonatología como parte de mi vida diaria y me impresionó mucho cuando nacían gemelos, por ejemplo, por cesárea y estaban de las manos tomados y no los podíamos a veces separar y fue un momento maravilloso. Ahora, por un parto normal, que salga un bebé y detrás de este uno tomando del talón, realmente fue un momento, imagino, impresionante. Es como si quisiera decir, yo tenía que haber ido primero que él, tú vuelve, que yo voy primero. Dice la Biblia que estos niños, pues, crecieron.
Claro que sí. Crecieron y Esaú se hizo diestro para la caza. Era un hombre del campo, pero Jacob era un varón quieto, tranquilo, y a él le gustaba habitar en las tiendas, en casa de sus padres. Y dice la palabra que amó más Isaac a Esaú, porque comía de lo que él le traía. Le gustaba comer un asado, una parrilla, y quien se lo hacía era su hijo Esaú. Pero Rebeca amaba más a Jacob porque era varón quieto, tranquilo, le gustaba estar en casa, ayudar a su mamá. Podemos empezar a ver la diferencia entre lo que era pues un varón mucho más aguerrido y otro varón pues más de su hogar. Dice también la Biblia que en algún momento vuelve de la cacería sin ningún fruto Esaú y muere de hambre. La Biblia es muy explícita en hablar de que estaba cocinando Jacob un guiso. ¿Sí? Este guiso rojizo, algunos hablan de que este guiso que se estaba haciendo, que algunos aseguran que pudieron haber sido verduras, porotos, vegetales, era una característica de los pueblos hebreos para hacerlo en momentos de sumo luto. Inclusive, algunos comentaristas históricos aseguran que lo que estaba haciéndose allí en ese momento era la comida por el sepelio o la muerte del patriarca Abraham. Esto no le importó por nada a Esaú y dijo, dámelo que me muero de hambre. Me imagino que Jacob mira a Esaú y le dice, pero ¿no entiendes lo que significa esto? ¿No entiendes que esto necesita un momento solemne para nuestra familia? No me importa nada. Y él le dice, te lo doy, pero a cambio, véndeme tu primogenitura. Y este hombre, llamado Esaú, un hombre de cacería, un hombre soberbio, pues a mí para qué me puede servir la primogenitura. Y se lo vendió por este guiso rojizo, por este potaje, por este preparado solemne. De hecho, el Evangelio también asegura que tengamos cuidado cada uno de nosotros de no tener, dice, un corazón fornicario e idólatra, como lo tuvo Esaú. Y si uno lo ve en retrospectiva, pues, ¿qué tenía de malo querer comer algo cuando tenía hambre porque no había podido cazar nada? Pues el concepto es el que les estoy contando. También les pasaré el estudio de Oseas, capítulo 12, donde hacemos una explicación extensa de esto. Sin embargo, a pesar de haber vendido la primogenitura, este hombre ya grande y entrado en años y el favorito de su padre, el primogénito, a punto de morir nuestro querido Isaac y ya siendo anciano y ciego, le dice a su hijo Esaú, ve y haz aquel preparado que tanto me gusta. Ve y caza algo para mí, hijo mío, para que yo coma y después te dé la bendición. La bendición no eran simplemente palabras, sino era un decreto de los mismos cielos sobre el hijo de Isaac. Sin embargo, Rebeca, que ya había escuchado la voz del Señor, que le había dicho que era Esaú quien serviría a Jacob, pues toma por sus manos lo que creo yo es una interpretación personal, la no escucha de su esposo Isaac, que quien cegado por el favoritismo, que viendo a su hijo más querido, quería darle la bendición que Dios ya le había dicho a su esposo, a Rebeca, que era para Jacob. Sin embargo, ella idea un plan. Mientras sale a la casa Esaú, le dice a Jacob que traiga pues pieles de cordero para que así él, que era lampiño y que no tenía un pelo encima, a diferencia de su hermano Esaú, pues pueda colocarse estas pieles para que su padre, que estaba ciego, al tocarlo, pues no reconociese que era el usurpador, Jacob, quien tomaría la bendición. Él está muy preocupado porque le dice, madre, si mi padre se entera de esto, en vez de bendecirme, me maldecirá. Y la madre dice y afirma que esa maldición caerá sobre ella y no sobre él. Y es así como él acerca este potaje para que él pueda comer y le dice, Padre mío, aquí estoy, soy Esaú. Isaac muy preocupado, asombrado, dice, pero tan rápido encontraste la presa. Y Jacob le dice, pues el Señor me ayudó y así pude volver pronto. Así lo asegura también Isaac diciendo, la voz es de Jacob, acércate. Y cuando lo toca y lo nota velludo, dice, no, pero es Esaú. En ese momento se alimenta y termina bendiciendo a Jacob, pensando que era Esaú, con aquella bendición que seguramente has escuchado.
El olor de mi hijo es como el olor de un campo plantado que el Señor bendijo. Que el Señor te dé el rocío del cielo, que llene tus graneros de trigo y de mosto, que seas un Señor de señores, que se inclinen y te sirvan los hijos de tu madre. Bendito el que te bendiga y maldito todo aquel que se atreva a maldecirte. Y finalmente, pues así lo hace y lo bendice. El tema es que al poco tiempo vuelve su hermano Esaú. Y al darse cuenta Isaac que había sido engañado y que había usurpado la bendición que le correspondía según él al primer hijo, que era Esaú, pues gran ira se aprende a este hombre. Tanto así que termina siendo despojado, termina yéndose lejos, Jacob huyendo. Nuevamente aquel que quiso usurpar desde el nacimiento el lugar de su hermano, aquel que tuvo que engañar a su propio padre para obtener la bendición, ahora se está yendo lejos. Ahora este hombre que se va lejos va a la zona del norte, donde un familiar llamado Labán. En el camino se encuentra con un redil de ovejas, con un rebaño, y así ayuda a una de las hijas de este familiar suyo, llamado Labán. La Biblia nos dice que cuando Jacob vio a Raquel, hija de este hombre, pues inclusive lloró. Quedó prendido realmente de amor por ella y a pesar de no tener nada, le ofrece trabajar por ella 7 años. Labán consiente esto porque dice, bueno, para dársela a otro, pues prefiero que sea alguien como tú. Y dice la Biblia que él trabajó tanto, pero que realmente esos 7 años se le hicieron nada porque la amaba. A mí me gusta pensar que durante esos 7 años su decisión se afirmó cada día más en conocer a aquella mujer de la cual estaba perdidamente enamorado. Ahora, algo importante de esta historia es que mientras que Raquel era preciosa, dice la Biblia, también tenía a su hermana mayor, llamada Lea, a la cual la Biblia dice que tenía ojos delicados. Algunos aseguran que también puede entenderse como ojos tristes. Llega el día justamente de aquel momento, de las nupcias, y él está muy feliz. Imagínense en que Labán era un hombre muy conocido en esa región. Y todo mundo ha de haber escuchado esa maravillosa historia. ¿Sabías que Jacob trabajó 7 años por ella y la esperó? Imagínense en el revuelo que se hizo en aquel lugar. Imagínense en la fiesta, la alegría, la música. En ese momento, Raquel, cubierta como es de la costumbre de aquel lugar, solamente mirando sus ojos delicados, fue quien esperó hasta la noche para por fin poder tomar a su esposa. Yo me imagino aquel momento diciéndole, es momento, amada mía, de consumar este amor. E imagino que la mujer le dice, pero Jacob, apaga la luz. Este es nuestro primer encuentro y me siento un poco intimidada. Por favor, apaga la luz y ven, amado mío. El punto es que finalmente Jacob cosecharía lo que por 7 años pues trabajó. Sin embargo, a la mañana siguiente, oh sorpresa, se da cuenta que quien está a su lado no es su bella Raquel, sino Lea, la de los ojos delicados. Sí, sí, queridos hermanos. Aquel que es el usurpador, el estafador, salió estafado. Aquel que engañó ahora ha sido engañado. Ahora se ha encontrado, ¿sí? A la horma de su zapato. ¿Qué has hecho? Les he dicho. Yo no he trabajado por Raquel, por Lea. Yo he trabajado por Raquel. Yo no he trabajado por Lea. Sí, le dice, pero hay leyes en este país. No puedo darte a la hija menor sin darte primero a la hija mayor. Y es muy importante que conozcamos este concepto. De hecho, les compartiré un video acerca del código de Hammurabi, este código usado inclusive en tiempos de Labán, al cual él se refiere como una ley en ese país. No poder tomar la hija menor sin la mayor. Lo que luego entenderemos también cuando veamos el estudio de poligamia, algo que en el mandamiento del Señor, pues claramente está estipulado y cómo esto va a causar gran tristeza toda la vida y cosechará los frutos terribles de la poligamia.
el querido Jacob. Sin embargo, le has prometido que si trabaja 7 años más, pues entonces finalmente le dará a Raquel. Luego de todo este tiempo, pues dándose cuenta que su rebaño y que su heredad ha crecido y de que realmente su suegro constantemente, como vemos en la Biblia, ha tratado de engañarlo cuando le dice que puede tomar las ovejas que son con rayas, se las cambia por pintadas y luego dice que las pintadas, que no, que sean las que son blancas, las que son negras y continuamente cansado de esto, pues toma a su familia y decide salir de la tierra de Labán, lo que lo hace a escondidas. Es un terrible suceso. El querido Jacob, que desde su nacimiento está luchando con su hermano, con su familia, ahora tiene que luchar también con su suegro. Sin embargo, luego de un tiempo llegan a un momento de pacto, a un momento de relativa paz. Y cuando parece que por fin hay paz con sus suegros, cuando parece que por fin hay paz en su vida, resulta que no. Resulta que el pasado viene a buscarlo. La Biblia nos comenta que Jacob, quiso tomar del calcañar a su hermano para tomar su lugar, pero no pudo. Luego, cuando era un joven, pues tuvo que negociar por su primogenitura para tomarla. Sin embargo, luego su padre hizo caso omiso no solo de lo que él hizo con su hermano, sino de la revelación que recibió su hermano, su madre, Rebeca. Y es así como tiene que engañar a su propio padre y usurpar aquel lugar que no se le quiso dar, como si fuera poco también. Prueba de el padre de su esposa, pues el engaño inclusive y la usurpación. Eso es todo lo que está viviendo. Ahora, en este momento, cuando parece que por fin se libra, el pasado lo alcanza y le avisan que desde la tierra de Edom, rojo, viene su hermano Esaú. Hermano, por algún momento me olvidé de que este pleito estaba sin cerrarse. Y de hecho, trata de alivianar la situación, Jacob enviando mensajeros hasta donde su hermano Esaú, los cuales son rechazados totalmente con los regalos que ellos llevaban. Imagínense en esto. Toda su vida ha sido un constante asedio. Y ahora está sumamente preocupado porque sabe que su hermano Esaf, Dam, rojo, sanguinolento, sangriento, como él lo conocido en la Biblia, pues probablemente venga con sed de venganza por haberlo engañado, por haber tomado su lugar. Inclusive dice la Biblia que él decide hacer un plan, pues su hermano viene a su encuentro y tiene tanto temor conociendo a su hermano de que no solamente quiera tomar represalias contra él, sino que mate a cada uno de sus hijos, a cada uno de su familia, sabiendo que está pronto su encuentro entre el campamento de él y el de su hermano Esaú. Él decide él decide tomar algo que tal vez muchos de nosotros nunca quisiéramos, y es separarse. Así es, uno de los planes que tiene es separar a su familia. Imagínense esto. Imaginen a este Esaú cuando recibe, imaginen a este Jacob cuando recibe a los mensajeros diciendo, tu hermano no quiso escucharnos, tu hermano dijo que quería él hablar contigo. Probablemente venga con sed de sangre. Entonces, en aquella tarde, inicio de noche, me imagino a un Jacob sumamente preocupado, a un Jacob que continuamente ha tenido que luchar, a un Jacob que continuamente ha sentido el desprecio tal vez de su padre por su hermano, que no merecía la primogenitura. Este mismo Jacob que fue engañado, ¿sí? Por aquel hombre que debió haberse comportado como un amigo. Y ahora resulta que al día siguiente se encontrará con su hermano sediento de venganza. Entonces él declara, al rayar el alba, lo que es el amanecer, dividiré los campamentos. Uno vivirá y el otro morirá. Si no, moriremos todos. Imagínense la terrible decisión que tiene que tomar Jacob de dividir los campamentos. De hecho, la misma Biblia asegura esto. Dice que el hombre perverso dice que no solo toma a los polluelos, sino que también mata a la madre, a la gallina. Y él exclama que de ese tipo de hombre era Esaú. No contento con tomar venganza sobre él, pues tomaría también a las esposas y a los hijos por sed de venganza. Por un momento, por un momento pensemos
¿Cómo sería la noche para Jacob, sabiendo que al día siguiente se encontraría con su hermano? Yo te pregunto, si tú estuvieras en una situación similar, teniendo que separarte de tu familia, donde pensando al día siguiente, lo mejor que me puede pasar es que mi campamento me encuentre yo con mi hermano y muera yo y no muera mi otra familia que está en el campamento dividido en otro lugar. Y lo peor que le puede pasar a Jacob es vivir sabiendo de que el otro campamento donde estaban sus hijos, pues había sido encontrado por su hermano, sediento de venganza. Mi pregunta para ti es, ¿pondrías alarma para el amanecer? ¿Pondrías alarma para a primera hora dividir los campamentos? ¿O lo más seguro que esa noche no duermas nada? Pues sí, hermano Lincoln, probablemente esa noche esté toda la noche desvelado y quisiera estar solo. Al menos eso lo afirma Génesis capítulo 32, versos del 24 al 25, donde tienen tu Biblia título como Jacob lucha con el ángel. Y dice así, se quedó Jacob solo, y lo entendemos perfectamente, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En serio, hermano Lincoln, está luchando, discutiendo, peleando con un hombre, con un varón, hasta el amanecer, cuando él tiene que dividir los campamentos y huir, así lo afirma Génesis. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Hermano Lincoln, no entiendo. Dice que no podía con él y entonces le toca, entonces lo lastima. Entonces antes de eso no estaban peleando. Antes de eso estaban discutiendo. Antes de eso estaban argumentando. Y cuando vio que no podía hacerlo entender a Jacob, pues este hombre dice que le toca el muslo y solo con tocarlo lo descoyunta. Y esto es muy interesante porque realmente aquí nos habla de que puede ser algo mucho más que un hombre. Y para salir de esta aparente prerrogativa, vamos a ver si era un ángel o era un hombre. El episodio de Oseas, capítulo 12, lo deja claro, del verso 3 al 6, Jacob y el ángel. En el seno materno, hablando de Jacob, tomó por el calcañar a Esaú, Jacob, y con su poder dice, venció al ángel y prevaleció, atención con esta palabra, lloró y le rogó, hermano Lincoln, qué forma tan extraña de vencer, llorando y rogando, mas el Señor es Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre, aleluya, tú vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Entonces, qué interesante esto, porque vemos que lloró y le rogó. Eso fue prevalecer. Ahora es interesante porque Oseas nos está confirmando que aquel episodio de Génesis 32 de una lucha es con un ángel. El ángel dice que continuamente, al parecer, quiere hablar con él, quiere hacerle entender, mientras que el otro llora y ruega. Pero ¿por qué lo hace? Tal vez para que se deje cumplir su plan, porque al amanecer él necesita escapar. Pero dice que el ángel no le deja ir, que el ángel permanece allí y que viendo que no entra en razón, decide tocarlo una vez. Hermano Lincoln, yo he escuchado que un solo ángel asesinó a miles de asirios en tiempo de los reyes. Así es, imagínate este ángel que solo tocó su muslo y ya lo descoyuntó. Ahora, hasta aquí queda claro, pero en los versos siguientes, al menos en hebreo, no queda claro quién es el que habla y el que responde. Mucha atención. Seguimos en Génesis 32 y verso del 26 al 28 y yo le puse ¿quién es quién? Dice así, y dijo, déjame porque raya el alba. Hermano Lincoln, atención, atención. Yo le pregunto a todos juntos, a todos ustedes. Cuando raya el alba, ¿quién tenía que estar puntual dividiendo los campamentos? Jacob, así es. Y le respondió, ¿quién le respondió? No te dejaré si no me bendices. Hermano Lincoln, en mi Biblia está colocado, y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Eso dice mi Biblia. Sí, pero eso es un agregado del traductor. Para eso les pedí a ustedes que descargaran el eSword. Vean ustedes cómo está en hebreo. En hebreo dice Bayomer, que significa y él dijo, pero aquí no dice Bayomer o el malach, el ángel, o Yaakov.
que es Jacob. Dice, Bayomer Salheneni, que es déjame ir, y Alá Hasahar. Dice, porque rompe el día. La palabra Sahar, de hecho viene la palabra Shaharit, que tiene que ver con la primera oración de la mañana, con el amanecer. Y vean que responde, dice Bayomer, y él dijo, pero no pone un nombre de quién es que lo asegura. Bayomer lo, mucha atención, Asale Hakka. Dice ki im beraktani, no te dejaré hasta que no bendigas, ¿sí? Hasta que no te postres, también se puede entender. Ahora la pregunta sería, hermano Lincoln, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién dijo qué? ¿Será que es el ángel? ¿Será que es el ángel que le dice, déjame, déjame porque ya el día amanece y yo tengo cosas que hacer? Y es Jacob que con mucha fuerza sostiene al ángel y le dice, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Esa es la opción A. ¿Cuál sería la opción B? La opción B sería, y le dijo Jacob al ángel, déjame. Déjame porque el día ya amanece. Déjame porque tengo un plan que hacer. Yo tengo que dividir los campamentos. ¿Sí? Yo no quiero enfrentarme a mi hermano Esaú. Yo no quiero, yo tengo que escapar, yo tengo que huir, tengo mis propios planes. Pero el ángel, el ángel del Señor, en representación del mismo Dios, le dice, no te dejaré hasta que no bendigas. ¿Sí? Hasta lo que vamos a entender más adelante, que significa hasta que no te postres en adoración. Vayan sacando conclusiones. ¿Qué creen ustedes? Opción A es Jacob, el cual muy fuerte y aguerrido sostiene al ángel, o es acaso el ángel que, cansado de que su necedad lo abordase, decide tocarlo para que descoyuntando su muslo se caiga y se postre. Génesis 32 del 26 al 28. Jacob por Israel. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Imagínense, por un momento saquemos nuestra mente del tradicional pensamiento greco-romano y occidental. Y le respondió el que usurpa. Respondió el que toma por el talón, por el calcañar. Imagínense la vergüenza de llevar ese nombre. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre el que usurpa. No se dirá más tu nombre el que toma por el calcañar, por el talón, Jacob, sino Israel, Yisrael, porque has luchado con Dios, hermano Lincoln. Ahí está. Está clarísimo, con quien luchó en ese momento, pues no era con un hombre o como muchas otras corrientes afirman, que lo que hizo fue luchar con un demonio. Ahí dice que ha luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Imagínense en esto. Ahora veamos un poco más todo este pasaje, pero tal vez miremoslo con la interpretación que ahora estamos dando. Y es importante que generemos a través de este curso básico de capacitación una capacidad constante de estar aprendiendo. Yo no puedo asegurar el día de hoy que esto es y así se debe aprender y punto. Claro que no. Dice la palabra de Dios que la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría del justo, pues es como la luz del alba, que va en aumento a medida que el día crece. Y si tú juntas muchas veces a 3 estudiosos de la Biblia, tienes 10 comentarios o 10 opiniones. Pero hasta aquí, con lo que tenemos, al menos es mi humilde interpretación que quiero compartirte. Génesis 32 del 24 al 25. Jacob lucha con el ángel. Y es así como creo yo que debería leerse. Quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón, el ángel, hasta que rayaba el alba. Y ya vimos cómo fue la lucha. Según Oseas capítulo 12, era de ruegos y súplicas. Y cuando el varón, el malaj, el ángel, vio que no podía con él, con su necedad, porque Jacob siempre quiere hacer las cosas a su manera, tocó por primera vez en el sitio del encaje de su muslo y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Quiere decir que termina doblegándolo, echándolo en tierra, postrándose, pero solamente a través de algo físico. Y dijo Jacob, déjame, déjame porque raya el alba y debo escapar y dividir los campamentos. Y le respondió, no te dejaré si no me bendices. Imagínense en esto. Ahora es interesante porque si vamos a Eastword, la plataforma que les he pedido que se descarguen,
La palabra bendecir ahí proviene del Strong H 1288, que es la palabra barak, que significa arrodillarse, la palabra verek, que es rodilla. Por implicación, bendecir a Dios como acto de adoración. Imagínate, un hombre que está apurado, un hombre que tiene sus propios planes, un hombre que tiene todo a su manera y de repente en ese momento le dice, es momento que dejes tu forma de ser a tu manera, es momento de siempre querer escapar, Jacob, y es momento de enfrentar, pero yo estaré contigo, yo voy a estar contigo, yo te acompañaré. Y me imagino constantemente replicando Jacob diciendo, pero he sido yo el que he tenido que engañar a mi padre para obtener pues todo lo que tengo. He sido yo el que he tenido que luchar contra Labán. He sido yo continuamente, mientras que aquel enviado continuamente le dice, tengo planes de bien y no de mal, pero necesitas hacerlo de esta manera. Pero no. Necesita una afección. Necesita que sea tocado en su muslo para que finalmente abra los ojos y aunque postrado en el piso, conociendo su lugar, pueda tomarse del Señor. Ahora, ¿la historia de Jacob les parece similar? Hoy, al igual que Jacob, tenemos dos opciones: ser quebrantados o postrarnos voluntariamente delante de los planes del Señor, de bendecir su grande nombre. Pero parece que no. Parece que somos como Jacob. Y si no llega una pandemia, si no llega una enfermedad, si no llega la desgracia a nuestras vidas, pues nosotros no buscamos a Dios y no nos postramos a Él. ¿Hasta cuándo? Pues el Señor tendrá que quebrantar nuestras rodillas, tocar el encaje de nuestros muslos, para que conozcamos lo que es postrarse en adoración delante del Señor y poderle decir, Señor, yo ya no quiero gobernar sobre mí, yo ya no quiero vivir de esta manera, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva, yo quiero que tú seas mi rey, yo quiero seguir tus mandamientos, yo me cansé de vivir como yo quería, me cansé de estar buscando constantemente el cariño de mi padre y de mi madre sin conseguirlo desde pequeño. Me cansé de continuamente querer alcanzar las cosas de mi trabajo, de mis estudios, todos a veces engañando con tretas, con mentiras. Me cansé también de ser engañado. Me cansé de que me digan que soy un vivo, una viva, un usurpador, una usurpadora. Ya no quiero llevar eso sobre mí. Ya no quiero que digan, este es de tal apellido, este es el hijo del papá, el hijo de la mamá. Seguramente tiene lo mismo que este linaje familiar. Y es por eso que le cambia el nombre. En Génesis 32, del 26 al 28, en Jacob por Israel, dice así. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob, una vergüenza, el usurpador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo vence, hermano Lincoln? Si hasta Oseas 12:6 dice que lloró, rogó, suplicó, porque esa es la forma de vencer. Cuando estás de rodillas delante de Dios, puedes estar de pie delante de quien sea. ¿Quieres vencer con Dios? ¿Quieres vencer a este mundo? ¿Quieres ganar la buena batalla? No es de pie con orgullo y con tus propias fuerzas, sino es reconociendo que el Altísimo reina, de que Él es quien debe gobernar tu vida. ¿De dónde saca eso, hermano Lincoln? Del significado de Israel. La palabra Israel proviene de la palabra hebrea Yisrael, que significa Él gobernará, Dios gobernará, gobernados por Dios. De hecho, es un yictol futuro. Está compuesto por la palabra yis, que significa en el futuro. Significa Dios pondrá un rey. Dios decide quién gobierna en Israel. Dios es quien gobierna. La palabra zará, que significa prevalecer, luchar, poder, de hecho, proviene de la palabra zar. ¿Sí? Un zar es un príncipe. De hecho, se conoce mucho en el Estado ruso como un zar, como un gobernante. Y la palabra Elohim, él, significa que Dios es quien gobernará. Mi pregunta es, ¿quién es el día de hoy? ¿Quiénes el día de hoy realmente quieren ser gobernados por Dios? ¿Quiénes pueden decir, hermano Lincoln, estoy en el piso? Me pasó de todo por querer siempre hacerlo a mi modo, pero ya no. Se me ha tocado en el sitio del encaje de mi muslo y estoy en tierra. Y le pido al Señor que sea Él quien me gobierne. Muéstrame tus estatutos, dame tu consejo. No quiero vivir más para mí. Y tal vez hay otros que no pasándoles esto dicen, déjame.
No me toques el encaje del muslo, yo solito me postro y reconozco cuál es mi lugar. Reconozco que te necesito. Yo reconozco que al aceptar a Cristo y ser parte del linaje de Abraham, quiero ser parte de tu familia. Ya nunca más quiero ser conocido con el nombre que llevo. Quiero que me conozcan como Israel, aquel que está gobernado por Dios. Nunca más quiero pensar que mi nacionalidad depende del lugar donde nazco, ni estar anhelando una tierra en Medio Oriente, sino que he entendido que Israel no es un país. Israel no tiene nada que ver con una nación. Israel tiene que ver con gente, con personas, con un pueblo. Israel es el anhelo de Dios. Hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, niños y niñas que anhelan ser gobernados por Dios. ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? El día de hoy has conocido a la historia de una familia que inicia con nosotros cuando aceptamos al Señor y que ahora tienes la oportunidad de ser llamado Israel, gobernado, gobernado por Dios. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.